donde vamos a venerar una reliquia de un trocito de aquel madero donde Cristo nuestro Señor fue crucificado. Como sabéis, en el siglo IV, Santa Elena encuentra la cruz de nuestro Señor Jesucristo y desde ese momento se extiende por toda la cristiandad pequeñas reliquias, astillas de ese madero. Se llaman lignum crucis, el leño de la cruz, que en las iglesias principales y más importantes de la cristiandad pues se conservan. Como bien sabéis, el trozo más grande de la cruz de Cristo se conserva aquí en España, completo, en Santo Toribio de Liébana. Ahí estuvimos también hace unos años y es el trozo más grande de esa cruz de nuestro Señor. Y ya digo que en muchos otros lugares se conservan también esas reliquias. En la Catedral de Toledo hay, como muchas o casi todas las catedrales del mundo. En la parroquia de Santo Tomé también tenemos dos pequeñas astillas de ese leño de la cruz. Bien, ¿cuál es la historia de Caravaca? ¿Por qué es tan importante? Y porque desde tantos siglos atrás muchos cristianos, cientos y cientos de peregrinos acuden a ese lugar para venerar especialmente la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pues cuenta la historia, era el tiempo de la invasión de los musulmanes, y ahí donde está el santuario de Caravaca era una fortaleza árabe. Llegaron presos unos cristianos que habían sido apresados pues en uno de esos combates. Y entre el número de los presos, de los esclavos, iba un sacerdote. El jefe de aquel castillo empezó a interrogarles, preguntándoles cuál era su profesión, para ponerlos a trabajar a su servicio como esclavos. Al llegar a interrogar al sacerdote, le pregunta cuál es su profesión, y éste le dice: sacerdote de Jesucristo. ¿Y qué hacéis los sacerdotes? Pues celebramos los sacramentos y principalmente la Santa Misa. Aquel moro, jefe, pues estaba intrigado de qué era aquello que el sacerdote hacía, ¿no? Y le pide que celebre la misa. El sacerdote le dice: no puedo, no tengo las cosas necesarias para poder celebrar la Santa Misa. Me hace falta un poco de pan, un poco de vino, una copa preciosa, una patena, ornamentos. Bueno, aquel jefe del castillo, aquel moro, intenta conseguir todas las cosas para celebrar la Santa Misa, porque tenía cierta curiosidad, estaba intrigado de aquello que hacía aquel sacerdote que había venido entre el grupo de esclavos. Preparado todas las cosas para celebrar la Santa Misa, el sacerdote se dispone a subir al altar, pero falta la cruz sobre el altar, para poder celebrar la Santa Misa tal y como mandan los cánones y rúbricas de la Iglesia. Y milagrosamente, claro, en aquel castillo no había cruz ninguna, ni en aquella población, porque eran moros, musulmanes, no creían en Jesucristo. Entonces, milagrosamente, apareció llevada por ángeles una cruz que depositaron sobre el altar. Ese es el origen del santuario, ese es el origen milagroso de esa cruz que veneraremos mañana, si Dios quiere, después de la Santa Misa. Esa cruz que tiene forma patriarcal, muy típica de Oriente, que es la cruz con dos brazos, uno más largo y otro más pequeñito. El origen de la forma de esa cruz es que fue haciéndose con el INRI, con el letrero de la cruz, otro brazo más. Y entonces parece como una cruz con dos brazos horizontales. Y dentro, la reliquia de la Santa Cruz del Señor, ese trocito de madera de la cruz de Cristo. La cruz de Caravaca, por tanto, es un relicario de esa cruz del Señor. También sabéis, por ejemplo, que la utilizan mucho en brujería, ¿no? Normalmente
las personas que se dedican pues a todo este ámbito de la superstición y de las prácticas de magia, pues tienen elementos de nuestra religión cristiana. Y a veces, muchas veces, ha habido cierto rechazo incluso por los sacerdotes. Yo lo recuerdo allí en Galicia, ¿no? Cuando alguien venía a bendecir una cruz de Caravaca, mi párroco le refunfuñaba, ¿no? Porque normalmente era una cruz que pedían las brujas y las meigas que la gente llevase, ¿no? Dentro de esas prácticas que tenían, ¿no? Pero lógicamente la cruz no tiene nada de superstición, la cruz es perfectamente de nuestra fe cristiana, ¿no? Lógicamente pues hay que decir esto y purificarla de cualquier otro tipo de superstición. Porque después de la reconquista de la ciudad de Caravaca, allí se erige un monasterio templario. Y ya sabéis también cómo hay toda esa morbosidad en torno a la orden del Temple, sus prácticas, etcétera, etcétera, ¿no? Mucha leyenda negra, mucha superstición que no es conforme a la realidad. Después de la supresión de la orden del Temple, el castillo santuario se otorgó a la Orden Militar de Santiago, que lo custodió. Ahora mismo es un santuario diocesano. Bien, hasta ahí la historia. Y una pregunta del catecismo: ¿cuál es la señal del cristiano? La señal del cristiano es la Santa Cruz. ¿Por qué la señal del cristiano es la Santa Cruz? Porque en ella murió nuestro Señor Jesucristo para salvarnos. Bien, esto lo aprendíamos de niño, lo tenemos asimilado, pero vamos a profundizar un poquito más. La cruz es la señal de los cristianos, pero antes de ser la señal de los cristianos, la cruz es un signo, es un instrumento de tortura, de muerte, de maldición. Dice la Sagrada Escritura: maldito el que cuelga del madero, ¿no? Y los romanos utilizaban la crucifixión, como otros pueblos antiguos, para castigar a pena de muerte a los peores bandidos, delincuentes y ladrones. Lo hacían normalmente estas crucifixiones a lo largo de las vías, de las calles que daban entrada a las ciudades. Lo hacían para escarmiento, pero sobre todo también como una señal para aquellos que entraban en la ciudad. Aquellas que eran personas justas, buenas, entraban en la ciudad, veían crucificados a un lado y a otro y decían: en esta ciudad hay justicia, en esta ciudad los bandidos son ajusticiados, se puede vivir tranquilamente. Para aquellos que entraban en la ciudad con malas intenciones, era un aviso: si entráis a hacer algún delito, lo pagaréis, ¿no? Con la crucifixión. Bien, no era la forma de dar muerte en el pueblo judío. Sabéis que para la tradición judía la pena de muerte se daba a través de la lapidación. Todo el pueblo reunido lapidaba, tiraba piedras a la persona que era condenada a muerte. Era una forma de justicia, vamos a decir, social, porque con el tema de tirar piedras nadie era culpable, era el pueblo el que daba muerte a aquel que había ido en contra de la ley. En el Evangelio tenemos el caso de aquella mujer que es hallada en infragante adulterio, ¿no? Dicen a Jesús: esta mujer ha sido hallada en adulterio. La ley de Moisés ordena lapidarla. ¿Tú qué dices, no? Y nos dice el Evangelio que nuestro Señor Jesucristo se agachó, escribió en tierra, ¿no? Y levantándose dijo: el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y dice el Evangelio, muy bien dicho, ¿no? Porque es palabra de Dios, está inspirada: comenzando por los más viejos a los más jóvenes, todos se fueron. Y en medio quedó aquella mujer. En el libro de los Hechos de los Apóstoles tenemos también el caso, que sí, que lo llevaron a cabo, de lapidación de San Esteban, el primer mártir, diácono, donde San Pablo, siendo todavía un mocito, lo presencia. San Pablo había cogido, ¿no?, las capas de aquellos hombres que iban a lapidar a San Esteban,
y lo matan a pedradas. Y también en el Evangelio se nos dice que en varios momentos intentaron lapidar a Jesús. Cogieron piedras para lapidarle y Jesús se escabulló de entre ellos, ¿no? Incluso en algún momento dice también que lo querían tirar de un precipicio, ¿no? Y Jesús se escabulló. Lo normal que hubiese pasado es que Jesús hubiese muerto lapidado por haberse declarado hijo de Dios. Esta es la condena de su muerte. Cuando Caifás en el Sanedrín le pregunta a Jesús: te conjuro por el Dios vivo, dinos, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios vivo? Y Jesús le dice: tú lo dices. Entonces Caifás, rasgándose las vestiduras, dice: lo habéis oído, ha blasfemado, es reo de muerte. Pero en aquellos momentos de nuestro Señor Jesucristo, los judíos no podían ejecutar la pena de muerte. Aunque tenían muchas, privilegios por parte de los romanos por el impuesto que pagaban al César, no podían ejecutar a muerte a nadie. Entonces, ¿qué hacen? El Sanedrín lleva a Jesús ante Pilatos. Pilatos era, el gobernante romano en aquella provincia, para que ejecutase, para que llevase a cabo la condena que ellos ya habían hecho, pues era reo de muerte, reo de muerte. Fijaos como en el proceso de la pasión del Señor todo es una falsedad, ¿no? Porque cuando lo presentan ante Pilato, la acusación que ellos hacen para que cumpla esta pena de muerte que ellos habían decidido es decir que Jesús se había declarado rey de los judíos. Este se ha dicho rey de los judíos, ¿no? Por tanto está contra el César. Era un delito de sedición contra el emperador, contra el gobernante, y tenía como pena la pena de muerte. Pilato, lógicamente, veía que la acusación era falsa, que no había, pruebas de esa declaración. Veía en Jesús también esa santidad, esa majestad que le impresionaba, ¿no? Con ese sueño que había tenido también su mujer en la noche anterior, ¿no? Y le impone la pena de la flagelación, una pena terrible, pero que no era muerte, ¿no? Pero ante la sed de sangre que tenía aquel pueblo judío, con aquella frase: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, Pilato finalmente cede a esos deseos de muerte del pueblo de Israel, entregando a Jesús para que lo crucificaran. Por tanto, Jesús sufre una pena, la pena que era costumbre entre los romanos y no entre los judíos, ¿no? Pero todo ello son designios de la providencia, ¿no? Porque Jesús no viene a morir solamente por el pueblo de Israel, viene a morir por todos los hombres. Y esa muerte universal de Cristo por cada uno y por todos los hombres se manifiesta mucho más bellamente en la muerte de cruz. ¿Por qué? Porque era la pena de muerte del Imperio Romano, el mundo conocido de entonces. Jesús muere por todos. Pero además la cruz misma tiene ese simbolismo, ¿no? Con esos 4 puntos cardinales, ¿no? Cristo muere por todos los hombres, del norte, del sur, del este y el oeste, ¿no? Con esos brazos extendidos en la cruz, abraza al mundo pecador para dar su vida por ellos, para obtenerles el perdón de los pecados. Nosotros, como San Pablo, como cristianos, nos gloriamos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestra señal, es lo que nos identifica, y la llevamos con honor sobre nuestros pechos, la colocamos en los lugares de honor de nuestras ciudades, aunque ahora tristemente las quieran quitar y las quieran derruir, pero la cruz de Cristo no pasa, ¿no? Ese lema de la orden cartujana, ¿no? La cruz permanece estable mientras el mundo va pasando, ¿no? Nosotros nos gloriamos, como dice el apóstol San Pablo, en la cruz de Cristo. Y la veneramos, y es a lo que vamos aquí a Caravaca, a venerar la cruz de Cristo. Dice el apóstol San Pablo: nosotros nos gloriamos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Escándalo para los judíos, ¿no? ¿Cómo Dios va a morir en una cruz?
Claro, este pensamiento para un judío es terrible, ¿no? Porque para ellos Dios es el Dios de los ejércitos, el Dios vencedor, el Dios temible, el Dios omnipotente. Ver un Dios humillado, un Dios muerto en la cruz, no entra dentro de sus categorías, de su mentalidad. Pero también esto nos puede pasar a nosotros. Nos podemos escandalizar también de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Podemos incluso avergonzarnos de nuestra condición de cristianos, porque seguimos al crucificado, humanamente, un fracasado, pero desde la fe es la victoria de Dios, de un Dios que por amor se entrega por nosotros en la cruz, en esa muerte voluntaria que Él acepta y ofrece, y así vence el pecado y la muerte. Muere Dios por el hombre, para salvar al hombre y para hacer al hombre Dios. Nosotros nos gloriamos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Escándalo para los judíos, necedad para los griegos. San Pablo predica a los griegos, al mundo gentil. No conocen nada de la religión, ni de la antigua ley, ni de Abraham, ni de Moisés, ni de nada. Ellos están a otras cosas. Lo más que conocen es la filosofía, pero sobre todo es el materialismo que viven. A comer y a dormir, a disfrutar la vida, que son 2 días, muy parecido a los tiempos de hoy, ¿no? Dice el apóstol San Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Este era el pensamiento del pueblo griego, de la gentilidad. Es también mucho la mentalidad de nuestros días. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Disfrutones de la vida, ¿no? A disfrutar de la vida. Porque no entendemos el misterio de la cruz. Es necedad para nosotros. Dios quiere salvar al mundo. Dios quiso salvar al mundo por medio de la cruz. Por eso también podemos preguntarnos si para nosotros también esa cruz es una necedad. Si no entendemos el misterio de la cruz, pues para nosotros también es necedad y no salvación. Pero dice el apóstol San Pablo, para nosotros los salvados, la cruz de Cristo es fuerza y salvación, salvación de Dios. ¿Cuál es la señal de los cristianos? La señal de los cristianos es la Santa Cruz. Y hemos de saber que el discípulo no es más que su maestro. Nosotros hemos de ir al cielo. Es nuestro destino, es nuestra meta. Es la vocación a la que Dios nos ha destinado. Pero para ir al cielo hemos de pasar también por la cruz. El que quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Nuestro camino hacia el cielo pasa por la cruz. Aunque no la queramos, aunque no lo entendamos, pero no hay hombre, no hay mujer en este mundo que no tenga su cruz, que Dios haya preparado para otorgarle la salvación. ¿Y aquí qué entendemos por cruz? Pues en definitiva entendemos por cruz todo aquello que nos hace sufrir, todo aquello que nos mortifica, todo aquello que va en contra nuestra. Pero no hay nadie sin cruz. Dios nos quiere felices, claro que sí. Dios nos ha dado esta vida para disfrutar, claro que sí, pero con la cruz. Y esto solamente se entiende si entendemos las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que pasan hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los pacíficos, porque se llamarán hijos de Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de corazón compasivo, porque hallarán compasión de Dios. Bienaventurados vosotros cuando os persigan, os calumnien y os den muerte por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestro es el reino de los cielos. No podemos vivir sin cruz, porque Dios ha dispuesto que este sea el medio para otorgarnos la salvación. Hay 3 tipos de cruces. Hay cruces que vienen dadas, no las hemos elegido ni las hemos buscado, vienen con la propia vida. Y estas cruces exigen por nuestra parte aceptación.
las dificultades de la vida, el trabajo, nuestra condición débil de criaturas. No somos dioses, somos muy débiles. Nuestra psicología, nuestra naturaleza, la enfermedad. Pues bien, los achaques de la ancianidad, que ya se van notando. Pues todo ello es cruz, en definitiva, que tenemos que aceptar con esa fe, con esa mirada de fe en Dios nuestro Señor, que a través de ello se sirve para alcanzarnos la gracia y la salvación. Estas cruces necesitan, lógicamente, que las aceptemos. La tentación es siempre la misma, huir de la cruz. En estas cositas que mandan ahora por internet de imágenes, cuentan una historieta de un hombre que le parecía muy pesada su cruz. Y entonces decide abandonarla y va a un campo donde hay muchas otras cruces y coge una más pequeña. Sigue caminando y se encuentra con un precipicio. Otros compañeros suyos que llevaban una cruz más grande pueden extender esa cruz de un lado al otro del precipicio y cruzar. Él, como había cambiado su cruz y había cogido una más pequeña, pues lógicamente no pudo cruzar, se quedó en ese lado del precipicio. Es una historieta que nos enseña que cada uno, Dios prevé la cruz que podemos llevar. Nunca Dios nos da cosas mayores de las que podamos soportar. Y con esa fe, con esa mirada, sabiendo que a la medida de la cruz es también la medida de la gracia, hemos de tirar hacia adelante y hemos de pedirle al Señor la fuerza para cargar la cruz de cada día. Fijaos, hoy hay mucho de tema de Reiki, de prácticas orientales para librarse del sufrimiento. La gente no quiere sufrir porque piensan que el sufrimiento no es bueno. Entonces intentan evitarlo de cualquier modo y entran dentro de esas prácticas, ¿no? Pero que en definitiva son huidas, porque lo vamos a encontrar allá donde vayamos, porque nuestra existencia en este mundo es así, es valle de lágrimas, es mala noche en mala posada, como dice Santa Teresa de Jesús. No podemos huir del sufrimiento porque el sufrimiento forma parte de nuestra vida humana. La felicidad es para el cielo. Mañana celebramos a la Virgen de Lourdes, ¿no? Y hay una frase que la Virgen le dijo a Santa Bernardita que me impresiona mucho, ¿no? No prometo hacerte feliz aquí en la tierra, sino en el cielo. Nos engañamos cuando pensamos que aquí en este mundo podemos tener un paraíso. Nos engañamos cuando aquí pensamos que podemos tener una felicidad plena. No, la felicidad que aquí podemos tener son momentos muy concretos, muy efímeros, pero después todos bien sabemos lo que es la vida. El trabajar todos los días. Habrá gente que vaya encantada al trabajo, pero para la mayoría de los mortales es una cruz, ¿no? Las obligaciones diarias. Pues hay días que las hacemos encantados, pero otros días pues nos cuesta. Es así. Y tenemos que saberlo, ¿no? No podemos vivir buscando una felicidad perpetua en este mundo. Esas cruces que nos vienen de la vida. Hay un segundo tipo de cruces, y son las cruces que nos buscamos nosotros mismos, ¿no? Esas cruces que nos buscamos nosotros mismos con nuestras malas decisiones, con nuestras malas acciones, con nuestras decisiones, vamos a decir, mal tomadas. Y cuando vienen estas cruces, lo que tenemos es también que tener la madurez, ¿no? Para poder aceptarlas y cargar con ellas. Porque hemos de enseñar hoy y hemos de recordarlo, sobre todo a la gente más joven, ¿no? Que nuestras acciones tienen consecuencias y que ser maduro, ser mayor de edad, implica aceptar y ser consecuente con las consecuencias de mis acciones, ¿no? El aborto, derechos de la mujer, hablan, ¿no? El aborto es un derecho de la mujer. En definitiva, el aborto es una falta de inmadurez de las personas. Has realizado un acto que tiene unas consecuencias. Si no quieres esas consecuencias, no realices el acto. Es de lógica. Pero no asesines, ¿no? No cometas otro delito mayor.
Entonces, hoy tenemos que insistir en esto, ¿no? Porque queremos, pues eso, los derechos, todos los derechos, pero no somos conscientes de las obligaciones y de las consecuencias que nuestras acciones tienen. También hay cruces, por ejemplo, enfermedades que las acabamos buscando, ¿no? Por no cuidar bien nuestra salud, y acaban viniendo, ¿no? O cruces que nos vienen de la vida porque no hemos administrado bien, ¿no? Hay padres que no tengo para comer, pero claro, me he gastado el sueldo de este mes en las máquinas de perras, ¿no? Claro, son cruces que en definitiva nos buscamos con nuestras acciones. Exige madurez, ¿no? La cruz nos hace más hombres, más mujeres, nos hace más humanos, ¿eh? La cruz nos hace más humanos. Y el tercer tipo de cruz es la cruz que el Señor quiere, la cruz que Dios envía a sus santos para purificarlos y para hacerlos más santos. Ante estas cruces que el Señor permite, no queda otra que el espíritu de fe y el espíritu de amor. Porque en definitiva la cruz, donde Cristo ya no pronuncia palabra ninguna con su muerte, es un grito al mundo, ¿no? Un grito de amor loco por cada uno de los hombres. Y nosotros hemos de cargar con la cruz también por amor, no simplemente por una resignación, por una aceptación pasiva, sino con este amor, por amor de Dios, por amor de mi alma, para salvarme, por amor de las almas, para salvarlas. Dice la carta a los Hebreos que Dios prueba a sus hijos con el sufrimiento. Dios prueba a sus hijos con el sufrimiento. Es como el padre de familia que pone a prueba a sus hijos para que se fortalezcan, ¿no? Esto también es importante hoy, ¿no? Porque en la educación de los padres, de las familias, se ha cambiado totalmente, ¿no? Y se ha hecho una educación consentidora, ¿no? Para que el niño apruebe, le ofrezco tal regalito, ¿no? Una compra y venta, y no hay esa educación en la valentía, en la hombría, en esa virtud, ¿no? Que nosotros quizás de mayores se nos exigía, ¿no? Me contaba el otro día que estuve en casa, mi madre, bueno, me lo contaba, lo estaba hablando con otra amiga suya, y yo estaba allí presente, ¿no? Que mi abuela iba a recoger el estrume, no sé cómo se dice en castellano, que es la maleza del monte para echarle a los animales, para hacer la cama, vamos. Y la broza, ¿no? Sí. Y en aquellos tiempos de mi abuela, pues se cargaba la cabeza, ¿no? Decía mi madre, unos manojos gigantes, ¿no? Y a mí siempre me dio mucho miedo, decía mi madre, al monte, ¿no? Pero mi madre me daba siempre un manojo más pequeñito para que lo llevase también a la cabeza. Mis otras dos hermanas mayores, mi tía Julia, que en paz descanse, y mi tía Maruja, llevaban también un manojo gigante en su cabeza, ¿no? Y yo, mamá, que no puedo más, ¿no? Y mi abuela le decía, tíralo, hija, tíralo, ¿no? Pero era esa educación ya en la virtud, a aprender, ¿no? La virtud del trabajo, del sacrificio, de la colaboración, de que todos formamos parte de la familia, etcétera, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo, pero que quizás hoy en la educación de los jóvenes y ya no de los tan jóvenes, pues hemos fracasado un poquito, ¿no? Y tenemos esta sociedad un poco tan pobre, tan miserable, ¿no? Tan egoísta. Escuchando una persona también un día, ¿no? Que me venía a pedir consejo, ¿no? Decía, padre, no reconozco a mi hijo. Yo no lo he educado así. Es un egoísta hasta el límite. No lo reconozco, ¿no? Claro, yo tampoco quise hurgar en la herida, ¿no? Pero a lo mejor lo que le educaste fue en ese egoísmo, en vez de tener esas capacidades, ¿no? De sacrificio, de amor al prójimo, de perder uno para que el otro se beneficie, etcétera, ¿no? Pero es triste, ¿no? En esta sociedad que hoy nos ha tocado, ¿no?
La Sagrada Escritura nos habla que Dios purifica con el oro, como el oro, ¿no?, al fuego, y como la plata refinada 7 veces, ¿no?, a aquellos que quiere hacer santos. Y creo que predicaba ayer o antes de ayer, no recuerdo bien, que la señal de que uno está muy unido a Dios, de que uno ama mucho a Dios, ¿no?, es que incluso desea, ¿no?, los sufrimientos por amor de Dios. Es la locura de los santos. Si la cruz de Cristo es la locura de Dios por los hombres, el sufrimiento padecido, aceptado, querido, es la locura de los hombres, de los santos por Dios. Aquello de los santos, sufro, Señor, pero quiero sufrir más por ti, ¿no? Señor, quisiera irme contigo al cielo, pero si todavía puedo sufrir por ti aquí en el mundo, déjame estar, ¿no? Eso, claro, lo dice un alma encendida en amor de Dios. Solamente desde el amor se puede entender. Ante la cruz, nuestra señal, la señal de los cristianos, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Nos escandalizamos como los judíos? ¿La consideramos una necedad como los griegos? ¿Huimos como los cobardes? ¿Protestamos al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío, a mí? Muchas veces es también una actitud muy corriente, ¿no?, esta de la protesta, ¿no? A Dios no hay que preguntarle por qué, porque si miramos la cruz de su Hijo lo entendemos, ¿no? Ahí queda respondida nuestra protesta. Y hemos de entender el para qué, mirando también la cruz de Cristo, por amor, por el pecado, para salvar al mundo. En la Sagrada Escritura, en los Salmos, muchas veces hay esta oración de protesta. Y yo a veces se lo digo también a las personas cuando se manifiestan, ¿no?, que sienten como que Dios les está castigando, no entienden la cruz que el Señor ha permitido, ¿no? Y bueno, tú quéjate al Señor, quéjate, pero termina siempre diciendo: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. El mismo Jesús experimentó el miedo ante la cruz, el temor humano. Lógico, era verdadero hombre. Y también nosotros muchas veces podemos sentirnos abrumados ante la cruz. Padre, dice en la oración del Huerto de los Olivos, si puedes, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si le protestamos al Señor, que sea siempre terminando con esa aceptación de su voluntad. Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.